En este libro yo me he querido hacer una de las grandes preguntas feministas, ¿no?, sobre el lenguaje inclusivo, pero preguntándole a ese lenguaje quién incluye a quién y qué y dónde e incluso para qué. La cuestión del lenguaje inclusivo, primero, no puede ser reducida a una enumeración dentro del discurso habitual, ni puede ser reducida a una cuestión de palabras. El lenguaje es una cosa mucho más amplia que incluye también los métodos de producción de ese discurso. Me interesa en ese sentido qué está sucediendo con la tecnificación del lenguaje para hacerlo inclusivo y también con los procesos de academización que derivan en exclusión de clase a través del lenguaje mismo que utilizamos. La clase social no va solamente del dinero que tengas. La clase social no refiere solamente a ti, sino que refiere a tu entorno y refiere a tu origen. La clase social refiere también a la clase cultural, que no es una cuestión de los conocimientos que tengas, sino es una cuestión de cómo te muestras al mundo. El capital cultural refiere a los libros que tiene tu familia en casa y entre los que creciste, refiere a la propia imagen que tienes de ti misma, refiere a un refinamiento de las formas que tiene también mucho que ver con el género. Refiere a una forma de hablar, a una forma de comer, a una forma de relacionarte, a una forma de sentarte, a las palabras que utilizas. Todo eso es el capital cultural. Y todo eso tiene relación directa con el lenguaje precisamente que utilizamos y con el lenguaje que rechazamos y con el lenguaje del que sentimos vergüenza. Eso también me parece importante en el libro. Esta es una de las trampas que creo que nos ha tendido el sistema, ¿no? Hacernos creer que por ser nombradas estamos incluidas en el discurso. Hacernos creer también que las palabras significan algo en sí mismas y que por lo tanto hay una etiqueta que me va a definir sin mi voluntad, es decir, no hay ninguna palabra que incluya a nadie si ese alguien no quiere ser incluida en esa palabra. A mí la parte que me parece interesante sobre la inclusividad es pensar en las formas de producción de discurso, en qué debemos hacer y qué nos vemos obligadas a hacer para tener acceso a esa producción de discurso y en qué nos convertimos al final de ese trayecto. Y si esa conversión es una conversión estratégica o si nos perdemos en ella. En el libro pongo en diálogo textos de la Spivak y de la Segato para poder reflexionar sobre qué es la voz subalterna. Al mismo tiempo también me interesa pensar que en los procesos de polarización de los discursos hay una forma de voz subalterna que es esa voz que no entra dentro de la polarización y que por lo tanto no consigue ningún tipo de quórum, digamos, no consigue el apoyo porque no entra dentro de esos parámetros de polarización, y pensar cuáles son los canales por los que circula y cómo esa voz es efectivamente una voz política también. La frase "lo que no se nombra no existe" podría ser el eslogan de Instagram hoy en día, que nos pide que enseñemos nuestra vida laboral, por supuesto, nuestra vida personal, nuestros amores. No hay ningún espacio que no le sirva a esa máquina del capital que es la visibilidad contemporánea, ¿no? En ese sentido, decir "lo que no se nombra no existe" adquiere unas dimensiones que son nuevas y que tenemos que replantearnos. Es decir, ¿quién otorga la posibilidad de existencia, incluso de existencia social? ¿Quién nos tiene que nombrar y de qué manera y en dónde? En la cuestión del lenguaje y de la inclusividad y de los feminismos, hay una serie de frases que han quedado establecidas como verdades y que no son tan absolutas como podría parecer a veces. Una de ellas es que el lenguaje genera realidad y que por lo tanto, cambiando el lenguaje, cambiaremos la realidad casi al modo de una abracadabra. Sin embargo, la realidad nos demuestra a cada paso que eso no es así. Aún así, la lucha por el lenguaje es una lucha totalmente legítima y totalmente necesaria. Es una lucha que además no es lingüística, es política y no vamos a resolver nunca a través de la lingüística.
Estamos en un contexto capitalista que nos pide que generemos ideas, conceptos, memes, hashtags. En toda esta producción lo que estamos haciendo es generar muchas más palabras para los mismos conceptos, o generar muchos más conceptos para la misma realidad. Eso es lo que llamo la inflación lingüística. Y eso deriva en que quien tiene menos palabras se empobrece aún más porque esas palabras cada vez tienen menos valor. Eso tiene una marca de clase clarísima, porque las palabras denotan también eso que llamábamos el capital cultural. Entonces es un clásico en según qué círculos qué tipo de palabras tienes que utilizar o en qué idioma las tienes que utilizar. Por ejemplo, las palabras en inglés, ¿no? Llenar el discurso de palabras en inglés denota capital y denota clase social. Lo que yo he intentado hacer en este libro y lo que me parecía interesante hacer no era entrar en el debate en concreto, sino situar el lenguaje inclusivo dentro de un contexto. Un contexto que nos habla de un capitalismo de las ideas y un contexto que nos habla de una exclusión de clase a través también de las palabras que utilizamos. Lo que me parecía interesante hacer en este libro es situar la cuestión del lenguaje inclusivo dentro de los grandes sistemas y a partir de ahí ver las formas en las que estos mismos sistemas están tratando de capturar esa apuesta política que estamos haciendo.